Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8, en la Nueva Biblia de las Américas. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los instrumentos musicales para llamar a la guerra se ocuparon hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial. En la batalla donde participó la Esmeralda, el combate naval de Iquique, con Arturo Prat, si moría una persona que tiene un arma, la persona de la flauta de guerra, el primero en ser reemplazado era el de la flauta, en vez de el del arma. Porque él indica disparar a la derecha o a la izquierda o la retirada con el sonido de la flauta. Como pudieron ver en la miniatura nuevamente y lo vieron también en el título, está con nosotros nuevamente el hermano Diego Álvarez. Aplauso, producción. Gracias, hermano. Ayer todavía aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Bien, hermano, bien. Hace rato que no me tocaba. Así que acá estamos nuevamente. Estamos aquí adentro de la sala. ¿Te acordás cuando vinimos al tercer capítulo y estábamos aquí? Tercer capítulo. Cuando el Eloy te gritó, ¡Lázaro! De verdad. Sí, Está enfermito. Sí, me acuerdo. ¿Está bonito acá? ¿Está bonito? Sí, Hay más sí. luz. ¿Qué le pasó en el ojito, hermano? Quiero que explique el... Se van a preguntar en la casa. Sí, el hermano. No, hermano, estaba ahí practicando deporte de contacto y me lastimaron. Ah, ya. Pero parte del... Sí, nada. sí, todo bien. Todo bien, quedó feo, pero... Nada fuera de las normas. No. Ah, ya. Todo legal. Ya, todo legal. Excelente. Eso es lo importante. ¿Vamos al tiro con lo tuyo? ¿Sí? Ya, pues, hermano. Pongámosle. Démosle. Tu predicación, 1 Corintios 14, del 6 al 12, ¿cierto? Exactamente. Un pequeño resumen, hermano. La verdad fue súper como resumido el texto, claro, porque principalmente se centraba en explicar como la superioridad del don de profecía sobre el don de lengua, por el hecho de que el don de lengua es un idioma que se desconoce, que se utilizaba con el objetivo de demostrar el poder de Dios manifestándose a través de la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Pero como dice el texto, principalmente se utilizaba para los no creyentes. No era para la iglesia. O sea, la iglesia lo usaba, pero para que el no creyente dijera, no, efectivamente Dios está orando en este lugar. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar como de la edificación, él dice, el don de lengua no sirve para edificar a la iglesia, el que sirve es el de profecía. Así que básicamente ahí hace esa superioridad de... Claro. En cuanto a la evaluación de qué sirve más para edificar a la iglesia. Ya. Entonces, en base a esa base, valga la redundancia, el que sirve más es el don de profecía. Ya, eso sería un resumen del resumen. Es que son poquitos textos en realidad. Sí, y hablan casi todos de lo mismo. Vamos a la pregunta, ¿al tiro o no? Vamos. ¿Se podría dar el don de lenguas, hablando de los idiomas, en la actualidad como en la iglesia primitiva? ¿Se podría dar? ¿Se puede dar ahora mismo en no, este contexto, no, así como se daba antes? No se puede, hermano. Lo que pasa es que hay que dejar súper en claro que cuando tú haces un contexto como va el contexto general del Nuevo Testamento, tú te das cuenta que la iglesia o el libro de los Hechos es una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, dentro de esa transición, la iglesia también va sufriendo cambios y también distintos dones tenían diferentes objetivos. Entonces, tú te das cuenta que cuando empiezas a leer el contexto general, porque obviamente yo puedo, citar a 1 Corintios 14 un texto que dice como que no dejen de hablar en lenguas. Entonces, claro. Alguien que justifica va a tomar ese texto solo, ¿cachai? Y lo va a sacar del capítulo, lo saca del libro, lo saca de toda la Biblia. Dice, es que acá dice que sí, tengo que hablar en lengua, ¿no es cierto? Pero por eso yo digo, si vas como al contexto general del Nuevo Testamento, te das cuenta que
que este don, junto con otros como el de sanidad, el don de milagro, incluso el de profecía, eran dones que Dios dotó a los creyentes del primer siglo para que se utilizara con un objetivo específico, que era demostrar el poder de Dios actuando a través de la iglesia a los incrédulos. O sea, no era un poder únicamente para el beneficio de la iglesia, sino que... No era solo interno, sino que apuntaba a algo más externo. Claro, o sea, el objetivo de Dios era mostrarse. Es como algo así cuando Dios quiso mostrar su poder a través del pueblo de Israel frente a Egipto cuando Dios mandó las plagas. Claro. Era algo así, pues era para demostrar que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Entonces acá era más o menos algo parecido, de Dios mostrándose actuar a través de la iglesia para el mundo incrédulo que estaba lleno de dioses paganos. Es como para decir, acá estoy yo y soy el real. La postura que el don de lenguas son idiomas, ¿cierto? Que Claro. es básicamente la postura que manejamos acá en la iglesia y de lo que se enseña. ¿Está claro en la Biblia? La postura bíblica, hermano. Claro, la postura bíblica justamente. Porque, bueno, te doy un poquito más de contexto. La persona que hizo esta pregunta tenía en mente muchos de los comentarios que se han hecho en redes sociales, en nuestras redes sociales, que, por ejemplo, hay videos tuyos que hablan del don de lenguas y comentarios adversos a tu explicación, ¿cachai? Apuntando a que básicamente nosotros no sabemos nada, tenemos poca experiencia, no en lo textual, sino experiencias vividas con respecto al don de lengua que se maneja en otras iglesias. Por eso ahí viene esta pregunta. Claro. ¿Cuál era la pregunta? Si la postura nuestra, Ya. la postura bíblica nuestra de decir que el don de lenguas actual, que el don de lengua expresado en la Biblia corresponde a idiomas humanos, está claro en la Biblia. Ah, sí, pues, hermano, está súper claro. Está súper claro. Si puede dar una explicación súper detallada, sería ideal. Es que, mira, lo primero, cuando tú vas al libro de Hechos, déjame Sí, por favor. citarlo como textual mejor para que Para no queden meter las dudas, patas. po. Sí, Claro. después el pastor nos reta. Saludos. Saludos, Pastor Eloy, Pastor Kurt. Ya, mira, dice, estamos en Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Ya? Y de repente, ¿qué pasó? Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Había un grupo de creyentes orando, Claro. después de la ascensión de Cristo. Correcto. Estaban orando y estaban sentados y hubo un ruido, ¿no es cierto? Grande. Y dice, se le aparecieron como lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, si leyéramos hasta ahí decimos, oh, lenguas de fuego, ha descendido fuego del cielo, ¿cachai? Claro. Y suena como súper a ministerio profético. Sí, Pero hay que bien, espectacular. Fuego, claro, algo Sí. espectacular. Así a lo Elías. Claro, claro. Ya, pero sigamos leyendo. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya, acá está la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Sigamos leyendo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, Claro. según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. ¿Ya? O sea, estaban hablando en otras, porque dice otras lenguas, porque sobre quienes descendió el Espíritu Santo manejaban una lengua, ¿no es cierto? Un idioma, y ahora estaban hablando en otros idiomas. Versículo 5. Dice que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes, ojo acá, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea, habían personas que eran de muchos lugares diferentes. Claro. ¿Ya? Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y estaban desconcertados porque cada uno... ¿Por qué estaban desconcertados? Desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados y se decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego empieza, ya si quedan dudas sobre esto, que está clarísimo, empieza a detallar en qué lenguaje estaban hablando y dice que estaban hablando en la lengua de los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, Capadocia, Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, Claro. de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, de Roma,
Entonces, cretense, árabe, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, yo creo que el texto es bastante clarísimo, claro en decir que lo que estaban hablando estos creyentes eran idiomas, o sea, se les estaba escuchando hablar en distintos idiomas, idiomas que ya existían, idiomas cuyas palabras tienen un significado. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque los mismos que estaban escuchando, que pertenecían a distintas regiones, ellos mismos lo comprobaban y decían, oye, efectivamente, ellos están hablando en un idioma en el que yo nací, que es un idioma diferente en el que él está manejando. Entonces, eso que cayó lengua como de fuego no tiene que ver con ningún ministerio profético de corte pentecostal, sino que el Espíritu Santo les dio la habilidad para hablar un idioma diferente del que manejaban. Y ya después podemos empezar a hablar del griego, de la palabra ahí, la glosa o la glosalía. Pero no... Pero no tiene más... No tiene tanto sentido si finalmente uno va como al griego cuando tiene dudas del contexto, dice, no me queda muy claro y va. Pero el texto es sumamente claro, entonces al ser sumamente... ¿Dijiste Rosalía? No. Sí. Me quedo dando vueltas mientras hablar. No. Está bien. Pero la cosa es que el texto es tan claro que ni siquiera tiene la necesidad uno de ir al griego, al significado base de la palabra. Y si va al significado base, también te das cuenta que significan idiomas. Entonces, pero ¿qué pasa, Cristian? Pasa que, por ejemplo, no sé, mira, acá en el mismo versículo, capítulo 14, versículo 39 de 1 Corintios, dice, por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. Entonces... no sé, si yo digo, no, estos son idiomas, alguien va a citar ese versículo y decir, pero ahí dice, no prohíban hablar en lengua. Claro, descontextualizaste o sea, todo lo que Pablo viene diciendo antes y me agarráis ese versículo y me lo lanzáis. Obviamente va a terminar pensando que tiene la razón el que está citando ese texto, pero tienes que leerlo en su contexto, donde Pablo viene explicando, oye, si no hay un intérprete... mejor no hablé en lengua, o sea, yo prefiero hablar en palabras que ustedes me entiendan que hablar un idioma que nadie sabe lo que significa. Sí. Es clarísimo. Uno de los problemas, si se quiere llamar así, que tiene esto de haber separado la Biblia en capítulos y en versículos que no son inspirados es esto, porque hay personas que descontextualizan versículos completos para enseñar literalmente cosas fuera de contexto. Sí. Y estos comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales, tengo la impresión de que son personas que lamentablemente han apuntado más a las vivencias propias o enseñadas de algún maestro que más a estudiar la Biblia en sí. Entonces nos llegan todo este tipo de... ¿Y sabéis qué es lo peor, Cristian? Que citan la Biblia para justificar su error. O sea, no leen la Biblia buscando cuál es la verdad, sino que parten de la base. Esta es mi postura, ¿cómo justifico mi postura con la Biblia? Sino, un versículo que me calce con lo que yo pienso. O sea, no es qué es lo que enseña la Biblia con respecto a este tema, sino que cómo yo puedo justificar con algún versículo lo que yo estoy diciendo. Sí. Entonces esa cuestión ya... Partiendo de ahí estáis mal. O sea... eso es eisegesis, no es exegesis. Sí. Mira, vamos aquí con una pregunta que mandó una hermana. Voy a tratar de leerlo, que me turbaba harto este día. Dice, ¿qué piensan, me imagino que nosotros, que suceden en el caso de otras iglesias donde se normaliza hablar en lenguas, ya que sienten que el Espíritu Santo canaliza a través de ellos? ¿Tendrán algún argumento bíblico, estamos hablando recién, argumento bíblico para hacerlo? Ya que en la Biblia evidentemente se expresa que es algo innecesario de no ser decodificado en nuestro idioma. Sí, mira, es súper difícil hablar de este tema porque yo conozco algunas personas que son de otra línea, digamos, más de la línea que tienen estas prácticas. Y yo no puedo acusarlos de
de hereje no, para o de nada. apóstata, No. ¿me entiendes? Ujú. Pero cuando tú vas a la pregunta, y entonces, ¿por qué tienen este tipo de práctica? Yo lo que veo, esta ya sí es mi opinión, yo lo que veo es que ellos buscan demasiado, en exceso, el experimentar. Ya. O sea, como se dijo en la predicación, el tener sensación, el poder sentir con Claro. todo esto. Entonces, por eso se manipula mucho con el tema de la música, se da como un ambiente. Entonces, es como para llegar a un estado como de éxtasis, a Sí. tal punto que se empiezan a ver como este tipo de manifestaciones. Yo diría que son más voluntarias de cada persona que un manifestar del Espíritu Santo, porque, bueno, ahí el mismo texto dice, en el último versículo del 14 dice, pero todo se haga decentemente y en orden. Pues entonces, cuando yo he visto videos de gente como saltando, balbuceando, cosas súper Gente rara. corriendo, visto ya. Claro, yo digo o sea, ¿cómo Dios va a salir glorificado de esto si el texto mismo en la Biblia dice que hay que hacerse todo decentemente y con orden? Pues, o sea, ahí yo no veo ningún tipo de orden. Ujú. De orden. De hecho, Claro. el mismo texto de la iglesia de Corintios decía que si van a hablar en lengua, van a profetizar, que lo hagan uno, después otro, o sea, que se vayan esperando, no que hablen todo al mismo Todo, tiempo. claro. Entonces, yo no digo que no sean hermanos, pero sí lo que creo es que ellos buscan experimentar en extremos sensaciones Ujú. y en esa búsqueda llegan a estos estados que no necesariamente son estados producidos por Dios, pues, sino que por ellos mismos. Ujú. Más parte de la euforia interna de cada uno. Sí. Ujú. Vamos a cambiar de don ahora. Mira, A ver, el don de profecía, ¿se puede dar en la actualidad? el don de profecía. Bueno, lo que vimos en la predicación Ujú. es que el don de profecía tenía el objetivo de mostrar que era Dios el que estaba obrando. ¿Y cómo se manifestaba el don de profecía? Con una verdad entregada por un creyente que le era revelada por Dios. Dios se la revelaba. De hecho, el texto usa la palabra revelación. Pues. Ya. O sea, Dios le revela a un hermano una palabra, puede ser una palabra de consolación, una enseñanza, y este hermano se levantaba y la entregaba a la iglesia, y la iglesia la recibía como si fuera de parte de Dios, pues, teniendo en cuenta que el profeta es un mensajero de Dios. Ahora era súper diferente el ministerio del profeta del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento, porque Ya. el profeta del Antiguo Testamento estaba más enfocado a una advertencia, como decir, pueblo de Israel, si ustedes no se arrepienten de esto, Va a pasar tal va a cosa. pasar Ujú. esto otro. Po. Y ahí cada uno veía si le creía o no le creía. Por Claro. lo general no les creían. Sí. Y conocemos la historia. Po. Ujú. Ya, deportados, ¿no es cierto? Eran 70 años fuera de su tierra. Siempre terminaban mal. Pero el ministerio del profeta en el Nuevo Testamento tiene más que ver con la enseñanza. O sea, ahí tú ves la diferencia entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, donde Claro. el Antiguo Pacto era más un pacto de hacer, pues, un pacto de obras. Pues, o sea, haz esto y vivirás. Ujú. En cambio, el Nuevo Pacto es un pacto ya de gracia. Pues, o sea, Cristo entregando su vida porque ya Sí, sabíamos que sí. nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Entonces, gracias a ese Nuevo Pacto hecho por Cristo, Ujú. el ministerio de profecía cambia, pues ya no son advertencias, pues. Si te das cuenta, Claro, no. los Sí. profetas del Nuevo Testamento no vienen a advertirnos, pues vienen más que nada a enseñarnos, a darnos palabras de ánimo, a consolarnos, Ujú. ¿cachai? Entonces tú te das cuenta que es súper radical el cambio entre ambos profetas de ambos pactos. Pero si la pregunta es enfocada en si hoy en día existen, yo te diría que no, porque como fue revelada una verdad a este creyente para entregarla a la iglesia, ahora tenemos la revelación de la Biblia con el canon completado, pues entonces toda la revelación de Dios ya está escrita. O sea, no necesitamos a alguien que venga a hablarnos en nombre de Dios, Ujú. sí a enseñarnos, para eso están los maestros, Ujú. pero no como una revelación como tal. Para eso Ya. está la escritura. Ahora tampoco voy a rasgar vestiduras si alguien viene a enseñar y dice, bueno, como yo estoy enseñando, exhortando y consolando, Claro. soy el profeta Diego. Por inventar algo. Tampoco voy a rasgar vestidura por eso, pero estrictamente
teológicamente hablando, no. Al igual que los ministerios o los dones de sanidad, de los milagros y de lengua, la profecía también era un don del primer siglo de la iglesia primitiva, que fue impartido mediante el Espíritu Santo a través del creyente para la edificación, consolación y exhortación de la iglesia hasta que el canon estuviera completado. Ahora tenemos la revelación ahí, entonces ya no se necesita. Vamos a pasar al tema ya de los dones en general. En general. Y la pregunta dice, ¿el problema de no usar mi don en la iglesia es para mí o para la iglesia? Uy, ambos, hermano. Sí. Bueno, primeramente, no usar un don cuando Dios te manda directamente a ejercer los dones ya pasa a ser un pecado, porque es una desobediencia a algo que Dios te está mandando, no es una sugerencia. Ya. O sea, ya es un pecado. No usar el don es un pecado, así con todas las letras. Y obviamente como creyente nos afecta cuando andamos en pecado. Entonces, claramente afecta personalmente y también afecta a la iglesia porque la administración de los dones espirituales es el único medio por el cual, no el único medio, pero uno de los medios por el cual la iglesia crece. Y como leíamos ahí en el texto, en la predicación de Efesios, el objetivo de los dones es poder parecernos más a Cristo, poder llegar a un estado de madurez, poder conocer más a Cristo y la unidad de la fe. Entonces, ya cuando yo dejo de utilizar mis dones espirituales, no puedo llegar a esa meta, no puedo cumplir ese objetivo. ¿Por qué? Porque también la misma Biblia enseña de que todos los miembros del cuerpo son importantes. Y significa que si yo o la iglesia local en este caso no funciona con uno de esos miembros que son importantísimos, la iglesia termina cojeando y no funcionando correctamente o parchando. O sea, la mano tiene que parchar el pie, la nariz parchando la oreja, por decirte algo. Entonces ya si todos aportamos con nuestro don como es debido, ya como cuerpo de Cristo podemos ir caminando correctamente hacia el crecimiento y estos objetivos que mencionaba recién. Entonces, si es no usar el don es perjudicial a nivel global y a nivel personal. Interno. Sí. Esta pregunta yo la he hecho, me parece que ya varias veces a los predicadores que han venido aquí al podcast. ¿Cómo podemos saber cuál es mi don? Sí, me la escuchaba. Sí. Está bien reciclada. Sí, no es chiste. Pero algo más práctico, si se puede especificar. O sea, toda práctica viene de un conocimiento sólido de lo que enseña la Escritura. O sea, yo creo que lo primero de cada persona que está interesada en conocer su don es que pueda identificar cuáles son los dones que la Biblia describe. O sea, yo no puedo saber cuál es mi don si no sé cuál es la lista o de cuál puedo como elegir, por decir algo, ¿no? O identificarme. Entonces, lo primero es eso, saber cuáles son los dones existentes y lo segundo, yo creo que tiene que ver, Cristian, con gustos personales también. Con gustos personales, o sea, en cuanto a la iglesia, obviamente, pues, tú me decís, no, es que a mí me gusta jugar a la pelota, no, como que no. Claro, no. Claro, pero más o menos uno puede identificar el don. Lo primero es hacer la división que hacía Pedro. No sé si se acuerdan en la predicación que él decía. ¿Con que la de Dora que tuviste? Claro, esa. Ya. Que está en los que hablan y los que hacen cosas. Pues entonces ya, ¿qué me gusta más a mí? ¿Me gusta hacer de los que hablan o me gusta hacer más de los que están calladitos haciendo cosas? Entonces ya cuando tú partes de esa base, tú dices, ya entonces filtráis el tiro a la mitad, porque ya te quedan los dones la mitad para un lado y la mitad para el otro lado. Entonces ya partes por eso. Y después de eso tú dices, yo pertenezco a los que hablan. A mí me acomoda hablar en público, me acomoda más hablar de tú a tú, ¿cachai? O me acomoda más hablar, pero como organizar y dirigirme a la gente, que decirle, hagamos esto, tú tienes que hacer esto. Entonces ahí uno empieza como a filtrar, pero en resumen tiene que ver con hacer cosas en la iglesia. Ya. O sea,
si nos quedamos sentados... Más que esperar, Señor, muéstrame. Claro, claro. Pues, y obviamente acercarse al liderazgo y decir, bueno, yo tengo la disposición de hacer esto y mira, en realidad a mí me acomoda más esto. O sea, no hablar de algo específico, pero o decirle, mira, por favor no me pongas, no sé, adelante. Ya. Entonces ya el líder como que se hace una idea y va barajando sus cartas y decirle, mira, está esta opción 1, opción 2, opción 3, pues ¿dónde la acomoda más? Mira, me gusta más esto, pero no sé hacerlo listo. Entonces capacitación, juntémonos, Claro. estudiemos y vamos a estar respaldándote. Pero siempre tiene que ver con tener la disposición primeramente y en segundo lugar a poder acercarse a los que están dirigiendo la iglesia y ir a la par, pues. Tampoco voy a llegar yo a ponerme a hacer cosas en la iglesia que no se me solicita, ¿no es cierto? Tiene que haber un orden detrás de todo esto. Pero en resumen, hermano, la disposición y hacer cosas. O sea, yo ir y hacer. Pues, y de repente no me va a salir bien a la primera, quizá a la segunda, a la tercera, a la quinta me va a salir bien, no lo sé. O a lo mejor nunca me va a salir bien y iba por otro lado la cosa, pero... tiempo de sobra tenemos, pues si Jesús decía la mies mucha, los obreros pocos, siempre lo que han faltado son obreros, o sea, gente con la disposición de trabajar, pero hay mucho para hacer, pues, mucho para hacer. Aquí tenemos otra pregunta que me mandaron, dice, ya que, mira, está justo del tema que estábamos hablando recién, ya que todas las iglesias son diferentes, cada una tiene necesidades diferentes para cada ministerio, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber si estamos cubriendo todas las necesidades de nuestra iglesia con los ministerios correspondientes aquí en Punta Mira? Porque podemos hablar generalidades, claro, pero esto está apuntado aquí a la iglesia de nosotros. Mira, siempre he dicho que los ministerios se crean por las necesidades de las personas. Por ejemplo, no sé, pues si somos una iglesia nueva y llega una familia con un niño y después llega una familia con otro niño y después llega con otro niño y empiezan a acumularse los niños. Uno como que tiene que tener esa capacidad de decir, oye, no sé, pues, hay niñitos de 5 años en el culto, los cultos en realidad están más enfocados a los adultos. Quizás deberíamos hacer un ministerio para tener a los niños aparte y enseñarles de una forma en la que ellos puedan comprender. Aunque no sé, habían las predicaciones o las cartas que mandaba Pablo a las distintas iglesias, decía que la iglesia estaba reunida completa y se le enseñaba en la carta tanto a los adultos como a los niños. O sea, tú leí en el libro de Efesios donde dice, y ustedes padres, Claro. Y 2 versículos más abajo, y ustedes hijos, estaban ahí. Estaban todos juntos. Pero lamentablemente a veces no tenemos esa capacidad que tenía Pablo quizás de poder enfocar a ambas audiencias. Entonces, crear ministerio en base a esas necesidades que nosotros vemos o van apareciendo. Ahí uno va creando los ministerios. Pues de repente, no sé, pues hay un hermano que dice, oye hermano, juntémonos a orar. Ya, y nos juntamos a orar y después se suma otro y se suma otro y uno dice, oye, estamos formando un grupo, ¿por qué no creamos un ministerio de oración en la iglesia? Pues, aunque suena hasta tonto, hermano, porque en realidad deberíamos juntarnos a orar, pues, o sea, debería ser una costumbre de nosotros natural, como iglesia natural, poder juntarnos a orar. O sea, si no lo hacemos es porque no entendemos probablemente el peso de lo que eso significa y la necesidad que tiene la iglesia de estar orando. Por ahí leía que la oración es la respiración del cristiano. O sea, un cristiano que no ora no está respirando. Entonces, a veces, mira, acá me voy por caminos distintos. A veces sí se deben crear los ministerios porque hay necesidades que yo debo identificar en mi iglesia. Hasta esta necesidad, listo, creo este ministerio. Pero hay otras veces que deben existir ministerios por la necesidad urgente que eso conlleva. Como por ejemplo hacer un culto público, ¿no es cierto? O sea, nos vamos a estar empezando a preguntarle, hermano, ¿a usted le gustaría que existiera un culto público? Claro. Y a lo mejor todos dicen que no, ya entonces no hagamos nada el domingo. No, se pierde todo el sentido porque hay algo que hay que hacer. Por ejemplo, no sé, yo te digo,
hermano, ¿a usted le gustaría predicar el evangelio? No, listo, entonces no hay ministerio de evangelismo. Cuando en realidad la Biblia dice que es algo que la iglesia debe hacer, pues, o sea, compartir. Claro. Ahora es la labor de cada creyente, ¿no es cierto? Sí. No es que debe existir quizás el ministerio de evangelismo, sino que nosotros naturalmente deberíamos estar compartiendo las buenas noticias. Aunque personalmente es algo que no hago mucho, pero me cuesta además. Pero algo que deberíamos estar haciendo. Pero va como por ahí la cosa. Ahora la pregunta era cómo saber si estamos Sí, nosotros hay que abarcando... Difícil pregunta, hermano, porque ¿cómo yo puedo saber? O sea, tendría que empezar a evaluar las necesidades de las personas y tiene que ser una evaluación de tú a tú. O sea, tampoco somos tantos como para decir, no, es que no se puede hacer este sondeo. Claro. Ahora, yo te pregunto a ti, Cristian, ¿hay alguna necesidad que tú tengas espiritual que la iglesia no está supliendo y te gustaría que supliera? ¿Me entiendes? Esa es como la pregunta que deberíamos hacerle a cada uno. Ahora, si tú me preguntas a mí personalmente, Diego, ¿hay alguna necesidad que tú tengas y que la iglesia no está supliendo y que en realidad sí es una necesidad espiritual que la iglesia debería estar supliendo? Yo pienso que sería como la oración, hermano. Yo como la oración, así como personalmente. Pero no como no la oración de culto, pues, donde hay alguien dirigiendo adelante, no, ya no vamos a cantar. Un culto domingo 2.0. Claro, no como un mini culto, sino como estamos conversando ahora y quizás un par de hermanos más y llegáis y hasta echáis la talla y te comí una galletita, un cafecito y hermano, a ver, ya no, me pasó esto. Pero de repente es más como algo más como íntimo, ¿cachai? Claro, No claro. algo como algo tan quizás abierto, sino que sea como un espacio donde uno pueda como explayarse, ¿cachai? Como votar, loco, como soltar, que a veces uno necesita como votar las cosas que le pasan en la semana, ¿cachai? De repente tiene un problema en la casa, con tu hijo, con tu esposa, no sé, en el trabajo. Sí. Necesitáis vomitar, po. Entonces, yo así personalmente, si tú me preguntáis, como que uno necesita ese espacio donde vomitar, po. Poder... En el buen sentido claro. de la palabra. Y ojalá que esa o sea, esa experiencia, o sea, lo que uno está contando del otro lado, que haya un consejo espiritual, po, de ir a la Biblia y decir, hermano, ¿sabes qué? La Biblia, mira, dice esto, vamos a orar por esto, oremos al tiro y después el otro hermano empieza y, ¿cachai? Claro. Pero es una cuestión como más íntima, pues, no algo como tan público, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede suplir esa necesidad? No sé si exista el ministerio de claro. Y le ponemos nombre, quizás hay algo súper personal mío, ¿me entendí? Pero a lo que voy es que quizás si hacemos ese sondeo, podemos llegar como a un consenso general y decir, oye, esto se está repitiendo en varios hermanos, de repente... Algo hay que hacer. Claro, podemos hacer algo, pero si tú no conversas con las personas es súper difícil como identificar si no hay una conversación previa. Claro. Mira, ahí está la última pregunta que tiene que ver con el tema anterior de los ministerios. Dice, ¿es necesario ser miembro bautizado para trabajar en algún ministerio de la iglesia? No, mi opinión personal. No sé, no, es que en realidad ser miembro es como, no sé, yo encuentro firmar un libro y como que ya tú te comprometes con tu iglesia, pero yo encuentro que igual hay gente que es apasionada y comprometida con su iglesia, aunque no haya firmado, ¿no? Pues, sí. Y también hay de los otros también, que firman y al final no responden. Perdón, entonces finalmente es una hoja de papel nomás, pues, de repente no sería un requisito ninguno de los dos, un requisito previo así como tajante. Es que sabéis que con el bautismo lamentablemente, hermano, pasa lo mismo. O sea, yo te digo que una vez escuché a una persona decir, bueno, yo llevo un tiempo viniendo a era otra iglesia. Yeah. Yo llevo un tiempo viniendo a esta iglesia y en realidad creo que debo comprometerme con esta iglesia, así que por eso me voy a bautizar. Tú decís como, oye, que no entendiste nada, o sea, si acá no te estás casando con tu iglesia local, no tiene nada que ver con el bautismo, o sea, pues son conceptos... con dejar la vida atrás, ¿cachai? Sumergirse y tu vida pasada la dejaste bajo el agua y naciste a una vida nueva.
el concepto eso de por qué tú entiendes la conversión, de que Dios cambió tu vida y tu vida pasada quedó atrás, ¿cachai? O sea, ese simbolismo muchas veces no se encuentra. Ujú. Entonces, y a veces pasa también que dejáis pasar mucho tiempo. O sea, hay gente que fue toda su vida a la iglesia y Sí. los bautizaron 10 años después. Dice, oye, si esto debería ser casi automático. O sea, Ujú. Dios te salva y tú al tiro quieres mostrarle al Sí. mundo. Decir, oye, Cristo me salvó, estoy dejando mi vida atrás, pum, al agua. Eso es lo que significa. Una Ujú. cuestión súper sencilla, pero a veces cuando dejas pasar mucho tiempo, como que ya no te empieza a gustar tanto. Dices, oye, ¿y cómo dejar mi vida atrás? O sea, que no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto. Y empezáis como Ahí- a cuestionar, Sí, pues decir, sí. oh, y si me bautizo voy a tener que dejar esto. Creo que si no es el bautizo lo que te hace dejar esas cosas, Es el Señor, es tu fe en sí, Cristo, sí. quien te cambió, quien te redimió, quien te salvó, y tú Ujú. simplemente a través del bautismo estás demostrando que eso ya sucedió, pues no es algo que tienes que empezar a hacer después, sino que es Claro. algo que ya había pasado ya. Pero, entonces, yo creo que no es necesario, hermano. No serían así tajantes, como te vuelvo a decir, en primera instancia. No, en primera instancia no. O sea, obviamente si hay un creyente que no sea bautizado, siempre tiene que estar esa instancia de poder conversar con él y decirle, Ya. hermano, este es un mandamiento del Señor, mira, Ujú. se trata de esto, a lo mejor no sé si tú lo has leído, veámoslo, Sí, puede que no sepa estudiémoslo. tampoco, claro. Claro, pues la persona voluntariamente decir, ya, sí, entonces sí quiero, pues si yo Ujú. quiero identificarme con Cristo. Pero así como requisito, no, porque imagínate que nosotros bautizamos en abril Ujú. y el creyente Dios lo salvó un día después del bautismo, va a tener que esperar hasta el Hasta otro el otro año. año. O sea, un Claro. año sin hacer nada y el tipo está ahí, Sí. que se le queman los dedos por empezar a servir y hacer algo en la iglesia y no lo vamos Ujú. a dejar porque no calzaron la fecha, ¿no? Claro. No sé si me doy a entender. Sí, no, sí se entiende, clarito. Ya, por hermano, producción, ¿cuánto llevamos? 35. Ah, está bien. Me dijiste que me explayara. Sí. No, pero 35 es poco. ¿Está bien? Sí, súper bien. Yo hablo rapidito. No, así está que- bien. Ya. Estamos listos, por hermano. Sus saluditos finales. Ahí en su cámara. Saludos finales. A ver, ¿a quién? Que usted quiera, por hermano. A mi amigo Fabián. Saludo para Ya. mi amigo Fabián, que nos vamos a despedir dentro de poco. Sí. Así que te amamos mucho, hermano. Así que queremos compartir y aprovecharte harto Antes que, antes que, de que lo perdamos, de que entre lo comillas. perdamos. Sí. Eso, Ujú. hermano. Yo le quiero mandar saludos al Fabián, a la Leli, que estuvieron de aniversario hace poquito, al Raúl Navea y al Ignacio, que también estuvieron de cumpleaños hace poquito. Así que bendiciones para ellos. Y estaríamos listos. ¿Estamos listos, pastor? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Ya, por hermano. Ya, pues, hermanito. Será hasta la próxima y bendiciones. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.